Hola, me vuelvo a conectar desde Punta Rubia. Les muestro un poco. Punta Rubia está apenas pasando La Pedrera en Uruguay, muy cerca de La Paloma, un puerto más cercano, o la ciudad más cercana es Rocha también. Es un conjunto de casas muy sencillas, muy preparadas para verano más que nada, de madera, un montón hay, pero el lugar es muy grande, muy se ve poca gente, por lo menos en esta época del año. Las playas son enormes, el mar es increíble. La verdad que es un lugar que invita a muchas cosas, principalmente la conexión. Cuando uno dice conexión, sí, claro, con uno mismo, pero ese uno mismo tiene un alcance y una profundidad a veces que nos trasciende a nosotros mismos. Tal vez la palabra que está más ahí en esa descripción sea la palabra mismo. Nos queda la conexión con uno. Quisiera hacer algún comentario más con respecto a esto. Algo que me venía cuando caminaba. Estaba diciendo que me parece que se cortó el video, que quisiera hacer algún comentario más con respecto a esto que digo del uno. Y es que me venía cuando caminaba para acá, y por caminar tal vez hice esta asociación que es que existieron dos personas en el siglo XIII que vivieron digamos, en las antípodas uno del otro. Maestro Eckhart, Alemania, Occidente obviamente, y en Oriente Dogen Zenji, muy similares, muy cercas cronológicamente, digamos, uno del otro, en la misma época, casi en el mismo momento. Y los dos hablan de, esto sí me animo a decirlo, pero es opinión mía, de lo mismo, en otros contextos, de otras formas, con otra terminología, con otra impronta. Así como Dogen Zenji habla del vacío, el maestro Eckhart habla de la nada. Insisto, con la paraguas cultural de cada uno tremendamente diferentes. El maestro Eckhart, dominico, predicador, perteneciente a una orden, la de los dominicos, cuyo carisma era la predicación, y lo hacían caminando, siglo XIII, una Europa que me imagino que por momentos, sería igual que ahora, por momentos helada en invierno, y caminaban y iban a una comunidad, una tras otra. Había montones de comunidades, no solamente de clérigos pertenecientes a la Iglesia Católica, sino también de laicos, y sobre todo, cosa que él lo hizo, de mujeres. Hoy no nos parecería tan raro, pero en aquel momento supongo que no debe haber sido tan común predicar a grupos de mujeres. Pero él era maestro, no era un caminante más, no era un predicador más de una orden enorme, era maestro, él fue designado maestro, y donde llegó a dar clases en 3 épocas de su vida, nada menos que en la universidad de la época, que era la Universidad de París. Y ahí tuvo en su misma orden, tuvo dos enormes antecesores. Uno fue Santo Domingo, el otro fue nada menos que San Gregorio Magno. Pero siempre me llamó la atención que entre ellos incluso tuvieron formas de ver las cosas muy diferentes y se permitieron expresarlas. Había libertad,
había libertad de pensar. Claro que la forma de expresar lo que tuvo Maestro Eckhart, Monsieur Eckhart, le costó bastante. De hecho, 17 proposiciones que él hizo en su forma de pensar fueron prohibidas, reprobadas por la Inquisición. Se le pidió que se retractara. No lo llegó a hacer porque se murió. Pero hubo 17 ideas, digamos, por decirlo de alguna manera, que dijo, no, esto no corresponde. ¿Y cuáles eran justamente las ideas con las que él más, a lo que él más le costó expresar? Las relacionadas a la nada. Las relacionadas al vacío. Las relacionadas al espacio uno. Las relacionadas a la unidad. Claro que utilizaba palabras propias de la época. La palabra Dios es clave y su formación también es clave, pero logra transponer todo análisis racional, intelectual, lógico, para pasarse, posicionarse y transmitir una realidad. Y tal vez en este punto, ahora sigo, y tal vez sea este punto, decía, donde puede haber un puente, una conexión, una unidad con el pensamiento de Dogen Zenji. Y claro que Dogen Zenji habla de vacío, no habla de Dios, habla de vacío, pero expresa una realidad. Y lo expresa desde la experiencia. Tal vez mucho más marcado en Dogen Zenji, O sea, el hecho de poder tener acceso a algo va a ser a través del cuerpo, va a ser a través del Zazen en su caso, o en el nuestro, va a ser a través de una experiencia directa. Pero yo siento que ahí es donde se comunica. Situaciones como esta, como estos, en este entorno donde estoy hablando ahora, facilitan un poco esa conexión. ¿La conexión con qué? Y lo primero que me nace decir es con uno mismo. Pero por momentos siento que la palabra mismo está de más. Que sería suficiente poder vivir lo que Maestro Eckhart y Dogen Zenji tal vez intentaran decir, la conexión con uno.